Berlín, complejo del Ministerio de Defensa. En el patio que alberga el Centro Conmemorativo de la Resistencia, una estatua y una placa honran la memoria de los alemanes que lucharon contra Hitler. En este mismo lugar, en la medianoche del 20 de julio de 1944, fueron fusilados 4 oficiales del ejército y rematado un exmilitar que trató de suicidarse. Solo habían pasado unas horas desde que este grupo de conjurados intentara llevar a cabo una misión audaz: asesinar al Führer. Un hecho que pudo haber cambiado el rumbo de la historia. El intento de golpe de Estado del 20 de julio del 44 es sin duda uno de los sucesos más destacados de la resistencia alemana contra Hitler. Pero no hay que olvidar que entre la población alemana siempre ha habido pequeños grupos. Nunca era la mayoría de un grupo social, pero sí estaban en todas las capas sociales. Personas que se oponían a Hitler. Un trabajador industrial en un astillero que saboteaba armamento, o alguien que escondía a un judío, o los que ideaban una Alemania nacionalsocialista, o un carpintero que intentó un atentado contra Hitler en noviembre de 1939. De simpatías comunistas, George Elser planeó matar a Hitler durante un mitin en esta cervecería de Múnich. Estuvo meses colándose en el edificio para excavar en una columna donde colocaría el explosivo. Pero el Führer acortó el discurso previsto y la bomba estalló 10 minutos después de que Hitler abandonara la sala. Elser fue ejecutado al final de la guerra. Tampoco lograron su objetivo los militares que trataron de hacer estallar el avión del Führer escondiendo explosivos en botellas de licor, ni otros intentos abortados en el último momento. Pero los planes de un grupo de oficiales del ejército siguieron adelante y el coronel Stauffenberg iba a ser el que más cerca estaría de conseguirlo. Con perfiles que parecen dibujados por la misma mano, el estadounidense Tom Cruise ha sido el último actor en ponerse en la piel de este militar aristócrata. La llamada Operación Valquiria, el complot orquestado para eliminar físicamente a Hitler y echar a su círculo del poder, ha llegado varias veces a la pantalla, pero nunca con una superproducción. La cinta del director Bryan Singer procura ser fiel a los detalles de una secuencia cuyo final conocemos de antemano. It's a pleasure to have you here in Spain. Thank you. Okay. Nuestro propósito con la película es ante todo entretener al público, pero cuando lees la historia parece un thriller de acción y suspense. Así que la película honra en gran medida a la resistencia y a los hechos reales de la resistencia. Hay muchos momentos de la película que de hecho se han sacado de cartas, de diarios, incluso algunos diálogos proceden de esos diarios. Y los hechos en sí, que un público podría pensar que son convenciones cinematográficas, la estructura de una mera película, llegaron a ocurrir de verdad. En el verano del 44 la guerra no podía ir peor para Alemania. Su ejército retrocedía en el frente ruso. Los aliados acababan de desembarcar en Normandía. La derrota parecía inminente. Para algunos oficiales, las decisiones militares de Hitler eran sencillamente incomprensibles y difíciles de asumir también las noticias que llegaban sobre la crueldad de las SS y los campos de concentración. El golpe se puso en marcha y Stauffenberg dio el definitivo paso al frente. Era alguien que quería tomar las decisiones correctas. Era una persona moral, alguien que amaba su país, pero que también amaba al mundo, y que quería que Alemania tuviese un papel en el mundo de manera positiva, y no de la forma que los nazis y Hitler adoptaron. Podemos servir a Alemania o al Führer, no a ambos. Por decir esas cosas, le han enviado a usted aquí, coronel. Lo que dije entonces fue peor. Mi general. Tercer hijo de una familia profundamente católica, Stauffenberg había optado por la carrera militar. Se aleja pronto de Hitler y de las ideas del nacionalsocialismo. Destinado en África, pierde un ojo, una mano y varios dedos de la otra. De vuelta en Berlín, es nombrado responsable del ejército de reserva, lo que le permitirá estar muy cerca del Führer.
Ha madurado la posibilidad de asesinarle y hacer caer al régimen poniendo en marcha la Operación Valquiria. Movilizará a los reservistas haciéndoles creer que están protegiendo al gobierno legítimo. Philipp von Boeselager fue uno de los conspiradores. Murió el año pasado. Boeselager recibió el encargo de proporcionar a Stauffenberg una maleta con explosivos. Vi varias veces a Stauffenberg y sabía que iba a hacer el atentado. Yo le admiraba mucho porque era un mutilado. Admiraba su coraje. Nos saludábamos con una inclinación de cabeza. Él sabía de mí y yo de él, porque había una orden estricta de que si dos hombres de la resistencia se encontraban, que fingieran no conocerse, porque tampoco se sabía quién te podía traicionar. Solo importa que actuemos. Ahora, antes de perder la guerra. De otro modo, esta será siempre la Alemania de Hitler. Tenemos que demostrar al mundo que no todos éramos como él. A las 6 de la mañana del 20 de julio, Stauffenberg emprende viaje hacia la guarida del Lobo, el cuartel general de Hitler en la Prusia Oriental, donde el Führer ha convocado una importante reunión. Stauffenberg tratará de colocar bajo la mesa las 2 bombas que lleva en su cartera y buscará una excusa para salir de la habitación. Pero una vez más la fortuna se alía con Hitler. El encuentro no es en el búnker, sino en un barracón con ventanas abiertas, lo que facilitará la salida de la onda expansiva. Uno de los asistentes cambia de sitio la cartera minutos antes de la explosión, y Stauffenberg, el hombre en quien los conjurados han confiado la suerte del golpe, tiene que acelerar la conexión de las bombas pese a sus limitaciones físicas. Una paradoja real que llegó a traspasar los límites de la interpretación. Tuve problemas con el parche del ojo al principio. Me sorprendió. Me hizo perder el equilibrio. No es algo que durase mucho, pero sin duda contribuyó al papel. A menudo pensaba, ¿cómo se las apañaba con esto? Bajo esa presión, tuvo que aprender a escribir con la otra mano. Simplemente superar el dolor que sufría día tras día y que luego acabara liderando esa parte de la resistencia que lideró. Fue extraordinario. Todo un desafío hacer eso. Lo interesante, no solo en Stauffenberg, sino también en el resto de los conjurados, es que sufrieron un cambio ideológico, de defender el sistema primero, a reflexionar, criticar después y pasar luego a la acción. Y esto es algo que en el caso de Stauffenberg podemos comprobar perfectamente. Desde el principio la polémica rodeó el rodaje de la película en Berlín. El hijo mayor de Stauffenberg rechazaba a Cruz para el papel y las autoridades tardaron en conceder la autorización para rodar en lugares históricos. El miedo a desvirtuar la memoria del oficial y la pertenencia del actor a la Iglesia de la Cienciología, considerada secta en Alemania, provocaban los recelos. Un accidente y el hecho de que varios rollos de película ardieran en el laboratorio contribuyeron a la leyenda negra de la cinta, que los sucesivos estrenos y una frenética promoción parecen decidida a limpiar. Cruz evita la controversia y remite a la ovación que recibieron en Berlín cuando se presentó la película. ¿Cómo definiría a Stauffenberg? Humano, pero alguien que tenía la habilidad de pensar por sí mismo, incluso estando inmerso en la propaganda nazi, ¿sabe? Reconocer lo horrible y malvado que ese régimen era para la humanidad. Creo que el personaje era un ser humano que se preocupaba por la gente. El mismo día de la explosión, un Hitler todavía conmocionado recibe a Mussolini. Saluda con la mano izquierda mientras mantiene la derecha inmóvil. Ha sufrido heridas leves en una pierna y la rotura de los tímpanos. Las secuelas del atentado son también visibles en alguno de los oficiales que le acompañan. 4 murieron. En cuestión de horas, la venganza del Führer irá alcanzando a todos los implicados. Esa misma noche son fusilados los principales responsables. En los meses siguientes se ejecutará a otros 200, humillados y condenados a muerte después de una farsa de juicio. Y la historia seguirá como está escrita. La guerra acabará 10 meses después. Hitler se suicidará en su búnker, pero es casi inevitable preguntarse qué habría ocurrido si hubiera triunfado el complot de 1944.
El 20 de julio las acciones exterminadoras en Auschwitz estaban en pleno auge. Y piense que una de las órdenes que salió de aquí fue que los prisioneros de los campos de concentración debían ser liberados. Por supuesto que nos hubiéramos ahorrado muchísimo dolor si se hubiera interrumpido el Holocausto. Por otro lado, si hubiéramos tenido una guerra civil o se hubieran puesto al mando las SS, eso es ya especulación. Pero sí, hubieran podido salvarse muchas vidas si el atentado hubiera tenido éxito. Durante décadas, Alemania ignoró a Stauffenberg y sus hombres. Cerró los ojos ante este puñado de militares, pero también de políticos, sindicalistas, estudiantes o religiosos que tuvieron el coraje de rebelarse contra el nazismo. Desde hace unos años se les rinde homenaje. Una encuesta reveló en el 2004 que por primera vez la resistencia se consideraba algo positivo y sus protagonistas salían airosos del olvido. En la figura de una estrella de Hollywood con la que guarda un innegable parecido físico, Stauffenberg se pasea por medio mundo, recibiendo los saludos que no tuvo nunca.